Estamos de vuelta. Juan Jiménez, el alcalde de Puerto del Rosario. Hablábamos al principio de este programa, hoy en el sumario, sobre esa rueda de prensa en la que se intentó dar una imagen, o la que se dio una imagen de unidad al hilo de los últimos comentarios, al hilo de las últimas noticias. Juan Jiménez, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Era necesario, me imagino, salir ante la opinión pública y descartar, primero, la posibilidad de una moción de censura y, segundo, las posibles desavenencias dentro del grupo de gobierno. Bueno, en primer lugar, no hay ninguna desavenencia en el grupo de gobierno. Es más, en este momento y desde hace unos 10 días aproximadamente, hay y reina una paz agradecida dentro del grupo de gobierno que goza de una salud realmente importante. Tenga usted en cuenta que después de tantas décadas de gobierno de coalición canaria en distintas instituciones, no solo de Canarias, sino de Fuerteventura, el hecho de que por distintas circunstancias, tras las elecciones del pasado mayo, pues esta fuerza política esté ausente de los gobiernos, de los ayuntamientos, del Cabildo, del gobierno de Canarias, pues ha procurado que se sumen en un estado de estupefacción y desesperanza que les lleva a estar continuamente tratando de desestabilizar, en este caso a Puerto del Rosario, ¿no?, que es la institución que me toca regir en este momento. No digo que inquiete y que preocupe, pero sí distrae un poco, en el sentido de que están continuamente, día tras día, desde junio del año pasado, intentando articular una moción de censura en Puerto de Rosario, puesto que algo tienen que hacer, lógicamente, no están centrados en lo que tienen que realmente llevar a cabo, que es la fiscalización de la labor del grupo de gobierno, sino en tratar de ocupar el grupo de gobierno. Y mientras no asuman la realidad, van a estar distraídos en esa estéril e inane labor que les va a llevar a la desesperanza y a la melancolía, como es todo lo que lleva a las cuestiones estériles. Bueno, esa era la situación. Decidí dar la rueda de prensa de la semana pasada, decidimos el grupo de gobierno para tratar de dar, si lo necesita la oposición, una posición de fortaleza y de unión, de cohesión del grupo de gobierno, y al margen de eso, pues aprovechar para emitir a los vecinos y vecinas un mensaje de tranquilidad, de que se mantengan tranquilos, en la necesidad de que el grupo de gobierno está trabajando para resolver grandes asuntos para el municipio en estos 4 años que restan de legislatura. La última vez que hablamos sobre este asunto, Juan Jiménez, coincidía con nuestra ubicación en la Radioneta frente a la Avenida Marítima. Era un viernes. Usted decía que quizá al final de la jornada el grupo de gobierno tomaría una decisión, sobre todo sobre las últimas actuaciones de Mayra Marichal. Ese mismo día ella misma renunció voluntariamente a seguir formando parte del grupo de gobierno. ¿Se sienten quizá ahora más desahogados? Bueno, lo dije al principio, yo pienso que cualquier persona que forme parte de un grupo de trabajo debe integrarse en la medida de sus posibilidades en las características de ese grupo. Yo pienso que Mayra Marichal ha sido una buena concejala, que ha cometido algunos errores, y eso ha llevado a que pues en este momento no forme parte del grupo de gobierno. Todos conocemos las circunstancias que han acaecido y por las cuales se desembocó en la situación que procuró que Mayra Marichal no formara ya parte del grupo de gobierno. Bueno, yo le he agradecido públicamente y lo vuelvo a hacer la labor y el empeño que ha tenido en estos meses de trabajo junto al grupo de gobierno de Puerto del Rosario. Y bueno, y le deseo lo mejor también ahora como parte de la oposición en el consistorio. Sobre la consulta ciudadana que planteó Manolín Travieso con respecto a ese posible pulmón verde, ¿cuál es su postura? Bueno, primero que una propuesta, una moción de estas características que requiere de una consulta popular que ha de aprobar un ente superior al ayuntamiento, eso de entrada, no deja de tener su interés, pero tampoco es una novedad.
todos los partidos, no solo el de Manuel Travieso, llevábamos en nuestro programa electoral esa cuestión, que además nosotros, bueno, yo como alcalde y el grupo de gobierno tiene pensados ya la ubicación de ese pulmón verde, que es cercano a la propuesta que Travieso ha hecho, pero no coincide necesariamente. En todo caso, yo creo que no es absolutamente necesario someter a la opinión pública, al electorado, a los vecinos continuamente a consultas, puesto que para eso estamos nosotros, para eso nos han elegido a nosotros, para tomar decisiones. Puede haber cuestiones en las que se considere, por razones excepcionales, que los vecinos y vecinas pues opinen sobre un asunto muy concreto que pueda generar un debate intenso dentro del seno de esa sociedad. Pero yo no creo que este sea el caso. No tiene esa enjundia. Por tanto, yo creo que no es necesario someter a consulta pública un asunto de estas características, sino que quien esté rigiendo los destinos del Ayuntamiento de Puerto Rosario tome una decisión al respecto y la lleve a cabo, simplemente. Uh-huh. ¿Cuál sería esa ubicación que ustedes plantearían? Pues lo que hoy ocupa lo que se llama el recinto ferial de Puerto del Rosario sería el núcleo de ese recinto, de ese espacio, o pulmón verde, como se le suele llamar. Pulmón verde que en cierto modo no deja de ser un contrasentido dentro de lo que es Fuerteventura. Digámosle más bien un espacio verde abierto de participación vecinal, de participación abierta, lúdica, uh-huh, alejado de lo que es la urbanización como tal, más que pulmón verde. Mantener hoy en día un espacio verde en Fuerteventura conlleva unos gastos descomunales, realmente, como todos conocemos. Ya cuesta bastante mantener los pequeños espacios verdes que los hay existentes no solo en Puerto Rosario, sino en otros núcleos, sobre todo turísticos de la isla, como Corralejo, sobre todo, y cuesta bastante. Por tanto, mantener lo que es un pulmón estrictamente verde sería un gasto desmesurado. Ello no implica que Puerto Rosario deba tener espacios para el esparcimiento abiertos a todo tipo de actividades lúdicas en ese espacio, como puede ser, llamémosle, ese espacio verde, ese espacio abierto, que iría ubicado en el R1, que forma parte del recinto ferial actual de Puerto Rosario, que habría de buscar una futura ubicación para su desarrollo, que iría cerca de lo que es el barranco de Rosavila, uh-huh, que es la idea que nosotros tenemos en principio prevista, en un espacio en el que el Ayuntamiento también dispone de terrenos para ello y nos costaría muy poco dinero llevarlo a cabo. Ustedes han llevado este fin de semana, este primer tramo del carnaval a la Avenida Marítima y han contado con el aplauso popular, porque recordaba a unos carnavales de antaño, quizá más recogidos, más confortables. Se hablaba también en la rueda de prensa del viernes de esa estrategia de volver la ciudad de cara al mar, que es algo que ha sido, ha formado parte de prácticamente de todos los programas políticos, de todas las ideologías políticas, pero que nunca se ha terminado de materializar. ¿Cuál es la estrategia para que Puerto del Rosario mire al mar? ¿Esa estrategia pasa por condenar al menos una de las áreas de la Avenida Marítima al tráfico? No necesariamente. Bueno, al menos de momento no tengo claro que eso fuera así. En todo caso, estamos a las puertas de licitar ya el tramo entre Los Pozos y Playa Blanca, lo que es actualmente el restaurante El Mirador, o lo que era el parador antiguo, de manera que se dé sustancia al convenio entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para este importante tramo. No estamos hablando del 40%, pero casi de la Avenida Marítima. Que, como vengo sosteniendo últimamente, una vez que se concluya todo el núcleo de la Avenida Marítima, desde el Parador hasta el barrio del Charco, entendemos que eso va a suponer un estímulo, un acicate socioeconómico para Puerto del Rosario muy importante, y por ende para Fuerteventura,
Y cuando hablamos de, perdón, vivir de cara al mar y no de espaldas al mismo, es que en la historia reciente de Puerto Rosario, en los últimos 50 años, cuando la población local, la escasa población local, vivía obviamente en relación al océano, en relación a la bahía de Puerto del Rosario, y eso, en virtud del desarrollo socioeconómico de las décadas posteriores, fue yéndose hacia arriba, hacia León y Castillo, hacia Virgen de la Peña, hacia determinadas zonas comerciales que fueron aglutinando la vida y el desarrollo urbanístico posterior de la capital. Creo que hoy en día, sobre todo también al albur del desarrollo de la planta portuaria de Puerto del Rosario, del puerto de Puerto del Rosario, y además con el complemento necesario y realmente atractivo que supondrá la avenida marítima de la capital, ello contribuirá a desarrollar económicamente también esa parte de la capital, y además contribuirá a que los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario tengan un atractivo más, y no solo ellos, sino quienes nos visitan, los miles de cruceristas que nos visitan cada año, cruceristas y no cruceristas, y que encuentren una capital que tiene una avenida marítima, un paseo marítimo, como tienen todas esas capitales que tienen una relación con el mar. Ese es un objetivo claro. Hay quien dice que bueno, que eso de vivir de cara al mar y no de espaldas al mismo, que eso carece de sentido, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Es decir, no somos una capital de interior, somos una capital marítima. Desde ese punto de vista tenemos que tener un punto de contacto, un anclaje con el mar que nos distinga, nos diferencie, y yo creo que en esta legislatura vamos a dar significado a esa idea. Hablando precisamente del mar, alcalde, los pescadores saben que se han unido en una asociación que se llama Puerto Mar, pescadores, marineros, personas, empresas relacionadas con todo el mundo náutico, y hablaban esta semana sobre las malas condiciones que mantiene el muelle de Puerto del Rosario para esa pequeña flota de pescadores que todavía salen a faenar, principalmente mayores. Hablaban de los pantanales. Yo sé que no es una competencia del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pero ustedes tendrán algo que decir, esa autoridad portuaria. Sí, de hecho me he reunido con representantes de ese colectivo para, en la medida de las posibilidades que el Ayuntamiento tiene, que como bien dice no tiene competencias en ese sentido, colaborar con ellos en la dotación económica y de recursos de esas pequeñas instalaciones, sobre todo de mantenimiento de la materia prima, con espacios de hielo y accesos pues más factibles, conjuntamente en colaboración con la autoridad portuaria. De hecho, estamos hablando con el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Canarias, sobre todo de la provincia de Las Palmas, de la que soy miembro, conjuntamente con el presidente del Cabildo, para tratar de buscar alternativas a esta situación que conjuntamente con la Cofradía de Corralejo, la posición de Puerto del Rosario estaría unida a la misma. Yo creo que no es una situación problemática excesiva, sino que tiene fácil solución, sobre todo porque el puerto de la capital dispone de espacio suficiente como para poder albergar lo que ellos precisan. Uh-huh. Bueno, veremos lo que ocurre, por lo tanto, con esa nueva avenida marítima que unirá el Parador con esta zona. Ustedes acaban de aprobar un presupuesto también muy ambicioso, y siempre que hablamos de presupuesto hablamos del gasto de personal, que es una parte también muy importante, pero inversiones, ¿tienen ustedes previsto acometer inversiones a lo largo de este año? Claro, lógicamente. Hay que tener en cuenta que disponemos de cerca de 9 millones de euros de superávit, de remanente, que nos va a permitir afrontar una serie de actuaciones de obras financieramente sostenibles, que es como el Ministerio de Economía y Hacienda designa a aquellas obras, aquellas actuaciones que no dependen del presupuesto ordinario, sino del superávit, superávit, por cierto, que me gustaría decir que el Ayuntamiento de Puerto Rosario también va a elevar una protesta formal al Ministerio para que, y por medio de la FEGAM, para que se deje de pagar el 0,5% de tasas bancarias por el mantenimiento de esos fondos en las arcas de esas entidades bancarias. Un 0,5% de 9 millones es mucho dinero, que perfectamente pudieran emplearse
en obras, en actuaciones de todo tipo, para el bien común de Puerto del Rosario. Me pregunta usted por actuaciones importantes en este 2020 y en años sucesivos en aras a dar desarrollo al presupuesto ordinario y al remanente que tiene el ayuntamiento. Uno de ellos es un plan integral de asfaltado en todo el municipio, que Puerto Rosario lo requiere desde hace muchos años. Hay vías, hay arterias de la capital y de algunos pueblos del municipio que son francamente mejorables. El firme del mismo es pues bastante precario. Después de tantos años en el que no se ha hecho nada ahí, es necesario poder llevar a cabo una actuación de mejora del firme y de ampliación del mismo en aquellas vías donde se pueda llevar a cabo, de adecuación de aceras que permitan también una accesibilidad universal como actualmente no existe. Igualmente, queremos mejorar gran parte de las instalaciones deportivas del municipio, incluso con la dotación de un nuevo campo de lucha alejado del centro, que permita un mayor acceso en virtud del aparcamiento para todas aquellas personas, para la afición en definitiva, que requiere poder acudir a cualquier luchada en condiciones más cómodas. Una pequeña ciudad deportiva, posiblemente en Risco Prieto, al albur del núcleo que ya existe del campo de fútbol y de atletismo arriba en la zona de Risco Prieto. Igualmente hemos hablado de la Avenida Marítima. Queremos adecuar también gran parte de los centros educativos con zonas de sombra y mejora del vallado de los mismos en muchos centros educativos que requieren de ese tipo de actuación. Y ¿vivienda social? Sabemos que también es una competencia que comparten con el Gobierno de Canarias y sabemos que hay una intención, hemos visto las declaraciones del consejero del Gobierno de Canarias, de aumentar esta cuota en toda Canarias y especialmente en Fuerteventura, donde hay una demanda desde hace bastantes años. ¿En el municipio de Puerto del Rosario? Sí, nosotros teníamos la intención de crear un organismo autónomo para la promoción de vivienda pública, de vivienda social en el municipio. ¿Qué ocurre? Que el Cabildo de Fuerteventura ha propuesto a los ayuntamientos la creación de ese ente centralizado a modo de patronato insular, con la participación de los ayuntamientos que, por medio de recursos municipalizados y con la coordinación y el impulso del Cabildo, con el apoyo del Gobierno de Canarias, lógicamente, llevar a cabo ese tipo de políticas. Por lo que tengo entendido, estamos ya casi a mediados de febrero, estamos a mediados de febrero, el Cabildo está a las puertas de crear ese ente, ese organismo, que nos permitiría a los ayuntamientos poder aplicar este tipo de políticas que para el Ayuntamiento de Puerto Rosario es muy importante. Tengamos en cuenta que el acceso a la vivienda en condiciones dignas es uno de los problemas que tienen muchas personas, muchas familias, que incluso trabajando, teniendo trabajo, pues sus ingresos no les permiten afrontar el alquiler medio que encontramos hoy en Puerto del Rosario y en otras zonas de la isla también, pero Puerto Rosario, que aglutina más del 40% de la población de la isla, es donde se encuentra ese problema, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas viviendas vacías, lo cual ha procurado un fenómeno que no es cómodo, que no es fácil para las instituciones, que es el de la ocupación. En ese sentido, el Gobierno de Canarias ha activado un protocolo para que en la ciudad de Puerto Rosario haya 11 viviendas destinadas a procurar una solución habitacional a esas personas que ocupan, por distintas razones, viviendas que no les son propias. El caso de Mercedes, alcalde, puso sobre la mesa la situación de una mujer que ahora mismo ha abandonado Fuerteventura. Lo abandonó el pasado día 31 de enero y donde ella misma fue a la Policía Nacional junto con su hijo con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, a decir que había ocupado una vivienda porque no tenía dónde vivir. Parece que pidió también asistencia al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a los servicios sociales, y que no pudo recibir la ayuda necesaria. Esto pone también sobre la mesa que tenemos un problema de asistencia, ¿no? Con vecinos que en este caso están en un grado de dependencia brutal. Estamos hablando de una madre que está sola, con un hijo que requiere su atención durante 24 horas al día. No podría trabajar. ¿No pudo hacer nada el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ante esta situación?
El Ayuntamiento de Puerto Rosario, a través del Departamento de Servicios Sociales, establece aquellas ayudas que los informes de los profesionales del servicio del departamento establecen. No es del todo cierto que esta mujer no tuviera ayuda. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. De hecho, tanto para lo que ella requirió, que fue el desplazamiento a la ciudad de Galicia, que creo que fue que es en Galicia donde finalmente recaló, con su hijo, su perro y sus enseres, quiso, pues se le ayudó. Con antelación a esa decisión, los servicios sociales del Ayuntamiento de Puerto Rosario emiten todas aquellas ayudas que son necesarias dentro de los parámetros que establece el requerimiento para estas ayudas. Bueno, yo le deseo todo lo mejor a doña Mercedes, una persona que incluso participó hace 2 plenos ordinarios poniendo su situación, por medio de la cual también ampliamos la ayuda para su desplazamiento. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por el ruido que hacen las redes sociales, y esa no es la realidad. Bueno, no, ella contó su testimonio, no fue el ruido de las redes sociales. Sí. Ella dijo que cobraba 340 euros como ayuda porque tiene un hijo con una discapacidad. Obviamente con este dinero, alcalde, no puede vivir ella ni nadie. Claro, es lógico pensarlo. Y además eso delata una situación dramática, sin duda alguna. Y yo creo que las instituciones están para ayudar en ese tipo de casos. En cualquier... Sobre todo si las lidera un partido socialista, que al fin y al cabo tiene entre sus prioridades la ayuda social. Sí, pero como usted comprenderá, usted imagine que yo pongo la mano sobre la bolsa destinada para asuntos sociales y aleatoria e indiscriminadamente decido a quién hay que darle la ayuda. No. Para eso están los servicios públicos profesionales, que establecen los parámetros en torno a los cuales se ha de otorgar las ayudas. Yo no sé cuáles son. Para eso están los trabajadores y las trabajadoras sociales, los psicólogos del servicio. No es una cuestión de que esté el Partido Socialista o esté cualquier otro partido rigiendo el ayuntamiento. Para eso se ha de trazar y observar el respeto y la observación a esos profesionales que perfectamente saben lo que están haciendo. ¿Hay más casos como el de Mercedes donde ustedes se ven con las manos atadas? Sí, hay algunos casos dramáticos que incluso he de confesar que alguien me dice, alcalde, quiero que sepa que yo voy a ocupar una casa, para que usted lo sepa. Porque, como Mercedes, ¿no? No recuerdo si ella me lo dijo, no, ella concretamente no me dijo eso. Me estoy hablando de otras personas, que incluso teniendo ingresos, no tienen suficiente como para poder abordar un alquiler. Eso es un problema grave que encontramos y mediante el cual se han de tratar de articular aquellas ayudas que dentro de los cauces de la administración se puedan dar. Bueno, quería preguntarle también por una obra que además nos lo están preguntando a través de las redes sociales, con lo cual estamos en sintonía. Las personas que nos están siguiendo actualmente en esta entrevista nos dicen una pregunta que teníamos también preparada y que coincide, que es la obra de Los Hornos. La situación de una obra que no se ha recepcionado, según parece, pero cuyas condiciones, sobre todo ahora que han aprobado por fin la ordenanza de accesibilidad y que eso le va a dar una vuelta y una revisión completa a la capital de Fuerteventura, pues no parece que esté cumpliendo con esas medidas de accesibilidad o con los acabados necesarios. ¿Qué ha pasado en esa obra? Cuyo aspecto es, pues no el esperado. No sé si se refiere usted expresamente a la trasera al centro de interpretación o prácticamente a todo el conjunto, alcalde, porque desde la trasera de las viviendas militares hasta el centro de interpretación las condiciones son bastante lamentables actualmente. Bueno, es cierto que esa obra aún no se ha recepcionado por problemas con la empresa que la construyó, y que aún hay algunos aspectos que están por pulir y por mejorar, quizás en el ámbito de la accesibilidad seguramente, pero sobre todo me gustaría hacer hincapié en el hecho de que no habiéndose recepcionado aún esa obra, que pienso que es bastante singular y demás, una vez que se corrijan todos esos defectos, hay un fenómeno que creo que debemos de destacar y que venimos llamando la atención sobre él, que es el incivismo.
No puede ser que cuando se dota a un entorno urbano, por ejemplo, como el del Charco, como un centro de interpretación de los hornos de cal en esa zona tan singular y tan bonita de la capital, pues hay alguna persona que se dedica a destrozarlo, que entra impunemente a consumir drogas ahí dentro o a desvencijar parte de la propia pared o del suelo entablillado de ese espacio. Eso no puede ser. Es un problema educativo importante y que hemos de afrontar desde las instituciones y socialmente. Es lamentable que eso ocurra. Me enerva, me enfada sobremanera que ocurran ese tipo de cosas. He ido a visitar ese centro en 2 ocasiones y lo que observo ahí es producto de salvajes, de gente que no tiene absolutamente ninguna noción sobre lo que es el bien común y patrimonial de todos. Esto no es del ayuntamiento, eso es de todos nosotros, y hay que cuidarlo, como se debe cuidar una farola, una plaza, una calle, cualquier cosa que forme parte del entramado y del espacio urbano, en este caso de Puerto Rosario. Hay que cuidarlo, tenemos que quererlo, pues puesto que es de todos. Entonces, lo que está ocurriendo con el espacio de los hornos de cal, hay que corregirlo, hay que cuidarlo. Tendremos que poner cámaras de vigilancia, puesto que parece ser que no queda otra opción, puesto que allí no puede haber un segurita vigilando continuamente las 24 horas. Sería absurdo. Es que hay quien me dice, es que tenemos que vigilar todos los espacios públicos. Digo, pues tendremos que destinar el presupuesto del ayuntamiento a vigilantes. No, esa no es la solución. La solución es el respeto. Y si eso no es posible, pues puesto que hay alguna persona que entiende que eso está para romperlo, para estropearlo, para traerlo abajo, pues entonces habrá que tomar medidas al respecto que no necesariamente pasen porque se militarice, como usted comprenderá, una plaza o un horno de cal. Nos preguntan sobre la arboleda que tenemos aquí muy cerca de nuestras instalaciones. Hablamos de esas zonas verdes que se cultivaron en su día frente al Centro de Salud Nuevo, el Centro de Salud de la Charca, y esos árboles, ¿se van a mantener? En principio sí. No entiendo que no hay ninguna razón para que no se mantenga, al menos de momento. No conozco razón para ello. De acuerdo. Pues, alcalde, mucha suerte a lo largo de esta legislatura, en la que parece que, creo que han sido ya hasta 3 veces que ustedes han tenido que salir y dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía para seguir trabajando hacia adelante. Espero que así sea. Gracias. Buenos días. Muchas gracias.